Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Qué privilegio y qué gran honor es para mí nuevamente estar en esta cabina de radio para compartir con todos ustedes una enseñanza más de la palabra del Señor. Y en esta mañana, mi hermano, mi colaborador Sergio Calderón no pudo estar aquí por cuestiones de trabajo, pero le mandamos un saludo ahí donde se encuentra descansando en esta hora. Que el Señor le bendiga, el Señor le prospere. Y gracias por tu ayuda, hermano, por tu colaboración. De que no estamos sembrando esto en vano. Aleluya. Vamos a recibir recompensa del cielo. Gloria al nombre del Señor. Y antes de iniciar con nuestra enseñanza de esta mañana, quisiera dar el número de aquí de cabina. No voy a poder tomar llamadas mientras esté impartiendo la enseñanza, pero después el final vamos a tomar algunas llamadas por si hay alguna necesidad de oración, alguna aportación. El teléfono de aquí en cabina es área 626-793-0900. Área 626-793-0900. Gloria al nombre del Señor. Y ahora sí, primeramente vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por ese gran privilegio que nos da de poder escudriñar su bendita palabra. Amén. Y en esta mañana vamos a estar hablando acerca de la celebración. Bueno, ya hablamos de la celebración de Navidad, ¿verdad? Los últimos dos programas, pero este programa y el próximo vamos a estar hablando de la celebración del Año Nuevo. ¿Qué hay acerca de la verdad bíblica de esta fiesta? Amén. Entonces vamos a ponernos en las manos del Señor, amantísimo Dios y Padre, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Te damos gracias, eterno Dios, una vez más, Señor, por mostrarnos tu amor, tu bondad y tu gran misericordia. Gracias por darnos ese maravilloso privilegio, Señor, de poder estar en esta cabina de radio, Señor, impartiendo estas enseñanzas que primeramente tú, Señor, me has enseñado a mí, Señor, y ahora, tal y como tú lo dijiste, es tiempo de estar compartiendo todo esto que te he enseñado con otras personas. Señor, yo te pido que tú te glorifiques en esta hora, Señor, que a través de estas ondas radiales, Señor, tú lleves tu verdad a los confines de la tierra, Señor, a través de las redes sociales, a través del internet, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo y te exalto, Señor, y te doy a ti toda la gloria y toda la honra. Te pido que bendiga, Señor, a todos los radioescuchas que sintonizan en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. También te pedimos que bendigas a los que laboran en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Entonces, como te vuelvo a repetir, pues ha sido una gran bendición el estudio de la primera parte, de la segunda parte de la serie de estudios de la verdad bíblica acerca de la Navidad, y en donde estuvimos hablando basado en las escrituras, ¿sí? De hecho, descubrimos que, pues primeramente, la celebración de cumpleaños no es algo que Dios haya ordenado celebrar, sino que es una celebración totalmente pagana. Y también aprendimos la semana pasada que de hecho el nacimiento de Jesús, de Yeshua, pues no sucedió en un 25 de diciembre como se nos ha enseñado por siglos y siglos dentro del cristianismo. De hecho, este sábado asistí de visita a una iglesia cristiana y el predicador decía que lo más importante es el nacimiento de Cristo. Y sí, en realidad sí es lo más importante. La fecha, dice, no importa mucho. Bueno, el problema es que la fecha en que se celebra, pues es una fecha totalmente pagana, en donde una entidad se honra en ese día, ¿sí? Lo que sucedió es que los romanos, ellos ya celebraban la Navidad mucho tiempo antes del nacimiento de Jesús, ¿sí? Entonces, cuando Roma tomó el control de lo que es el Evangelio,
con tal de hacer más adeptos al catolicismo, permitieron que estos gentiles, ¿sí?, trajeran todas esas costumbres y tradiciones dentro del cristianismo y se cristianizó esa fiesta de la Navidad, pero en realidad es una fiesta totalmente pagana. ¿Amén? Y comprobamos también la semana pasada que pues de hecho el nacimiento de Jesús, siendo él un judío, sucedió en una fiesta hebrea, una fiesta de los tabernáculos, ¿sí?, la cual se celebra entre los meses de septiembre y octubre en el calendario gregoriano, y que fue el Papa Julio I en el año 350 después de Cristo el que ordenó que de ahí en adelante se celebrase el nacimiento de Jesús de Yeshua el 25 de diciembre. Y pues desde entonces se ha estado obedeciendo el mandamiento de este hombre y se ha estado rechazando el mandamiento de Dios en la mayoría del pueblo cristiano hasta nuestros días. Y ese es el problema, que como el mismo Jesús, el mismo Yeshua dijo, vosotros por guardar vuestra tradición invalidáis el mandamiento de Dios. Es el riesgo que se corre, ¿sí? Por estar guardando tradiciones, costumbres paganas, se termina invalidando el mandamiento de Dios. Amén. Pero en el día de hoy vamos a escudriñar las escrituras para saber si la celebración del Año Nuevo, tal y como se celebra en nuestra cultura, es bíblica o no. Y también vamos a investigar el origen de esta celebración. Yo mismo, hasta hace no mucho tiempo, al igual que la mayoría de las personas que estarán escuchando este estudio, estaba muy involucrado en la celebración de esta celebración del Año Nuevo. Ya no participaba en la celebración de la Navidad, ¿sí? Porque pues ya Dios algunos años atrás ya me había enseñado la verdad acerca de la Navidad, que pues fue lo que compartí con ustedes en la parte número 1 y parte número 2, ¿sí?, de estas enseñanzas. Pero en lo que respecta a la celebración del Año Nuevo, pues todavía estaba muy involucrado en ella. Justo antes de celebrarlo, recuerdo, en el 2016. Y que de hecho, por los últimos años, pues lo había estado celebrando en la iglesia cristiana a la que asistía, que como te puedes dar cuenta, pues lo hacía de una forma muy buena y con muy buenas intenciones. Pero no fue hasta que Dios mismo me empezó a inquietar, ¿ya?, poniendo en mi corazón que investigara acerca del origen de esta celebración del Año Nuevo. Y yo recuerdo que en un principio, la verdad es que yo me negaba, ¿sí? Porque yo decía, ¿pero qué tengo que investigar? Si no se ve nada malo en esta celebración, al contrario. Nos reunimos para dar gracias a Dios por el año que termina, por todas las bendiciones que nos dio Dios durante ese año y para pedirle que nos colme de bendiciones en el año nuevo. Pero fue tanta la inquietud que Dios puso en mi vida, pues que no me quedó otra más que empezar a investigar. Y cuando lo hice, cuando empecé a investigar, lo que descubrí me dejó totalmente anonadado. Porque la verdad es que nunca imaginé que hubiera eso escondido detrás de esta celebración que aparentemente se ve como algo muy bueno. Y eso es precisamente lo que voy a compartir contigo en esta mañana, ¿sí? Pero antes de compartir contigo el origen de la celebración del Año Nuevo, te voy a compartir la base bíblica para que sepamos que Dios de ninguna manera aprueba que su pueblo se involucre en estas y otras celebraciones de las naciones, y que por eso él mismo ordenó sus propias fiestas, pero que actualmente los que se dicen ser su pueblo, o sea, el cristianismo en general, ni siquiera conoce estas fiestas que Dios ordenó y ni mucho menos las guardan, ni mucho menos las celebran. Pero sí se celebran las fiestas ordenadas por hombres de carne y hueso como tú y como yo. Pero la palabra de Dios dice en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oiga nada más, ¿sí? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y sabemos que toda mentira va a ser derribada por la verdad. Este estudio es dirigido a toda aquella persona que está buscando el conocer la verdad de Dios para despojarse de toda enseñanza equivocada. ¿Sí? Porque esa es la principal razón de estas enseñanzas. Para aquellos que están buscando el verdaderamente agradar a Dios.
Ese es todo el propósito. Amén. Para despojarse de toda errónea enseñanza, de toda costumbre, de toda tradición y de todo mandamiento de hombre, y volver a las sendas antiguas para obedecer y celebrar solamente las fiestas que están registradas en las Escrituras y que Dios mismo ordenó que se celebrasen. Así que te invito a que con tu Biblia en mano empecemos este estudio sobre el origen de la celebración del Año Nuevo. ¿Ven? Primeramente, empecemos por establecer cuándo fue que Dios mismo dijo que era el principio del año o el Año Nuevo para su pueblo. Y esto se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 2. Dice, este mes será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Oiga, y después en Esther, en el libro de Esther, capítulo 3, verso 7, dice, en el mes primero, que es el mes de Nisan. ¿Okay? Ahora, recordemos que el pueblo de Israel usa actualmente el calendario judío, pero este calendario ya es muy diferente al calendario bíblico y diferente al que tenían antes del exilio a Babilonia, ¿sí? Porque una vez que regresaron del exilio, ya introdujeron nombres babilónicos a los meses, entre ellos este mes, el mes de Nisan, que anteriormente al exilio a Babilonia fue llamado Aviv. De hecho, así aparece en la Torá, ¿sí? Así aparece en el libro de Éxodo, ¿sí? Y como este libro de Esther fue escrito en Babilonia, por esa razón se llama Nisan. Ahora, este mes de Aviv cae entre marzo o abril en el calendario gregoriano. ¿Okay? Las fiestas bíblicas que Dios ordenó, por ejemplo, tenemos la Pascua, que en hebreo se le llama Pesaj, se ordena en Éxodo 12 también, los panes sin levadura, ¿sí? Las primicias, Pentecostés, Shavuot se le llama. Te voy a hablar solamente de las más grandes, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Yom Kippur. Esas son fiestas ordenadas por Dios, pero que en el pueblo cristiano no se conocen, ni mucho menos se celebran. O sea, en la Biblia no vamos a encontrar que Dios haya dejado que celebráramos la Navidad. No, no, esos fueron mandamientos de hombres. Las verdaderas fiestas del Señor, nuevamente repito, ni siquiera se conocen, ni mucho menos se guardan, se celebran. Pero vamos a dejar muy claro que el calendario de Dios, o el calendario que Dios tomó como base para indicar cuál era el primer mes del año para su pueblo, pues no fue ni el calendario gregoriano que usamos actualmente, ni el calendario judío actual, sino que fue el calendario bíblico, el cual es muy diferente a estos dos calendarios antes mencionados. El calendario que actualmente usamos en el continente americano es el calendario gregoriano. Es un calendario originario de Europa, actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo. Así denominado por ser su promotor el Papa Gregorio XIII, que vino a sustituir en 1582 al calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 a.C. ¿Sí? Ahí está claro. El calendario gregoriano sustituyó al calendario juliano en 1582. A partir de 1582 es que se empezó a usar el calendario que nosotros usamos. ¿Amén? Ahora, el calendario judío actual es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, que marca los años, como el de la Luna al rodear a la Tierra, que marca los meses. Y la versión actual por la que se rigen las festividades judías fue concluida por el sabio Gilel II hacia el año 359 después de Cristo. Ahí está claro, ¿sí? También el calendario judío actual fue establecido por Gilel en el año 359 después de Cristo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, este calendario, por ejemplo, se basa en un complejo algoritmo que permite predecir las fechas aproximadas de la luna nueva, así como las distintas estaciones del año, basándose en cálculos matemáticos y astronómicos, prescindiendo desde aquel momento de las observaciones empíricas que se valieron hasta entonces. Este calendario judío, las fechas de las festividades siempre caen en diferente día cada año. Recordemos
que Dios ordenó que en el día 14 del primer mes, bueno, déjame decirte esto. Entonces, esto nos dice que cuando Dios ordenó, ¿sí? Ordenó las fiestas que debíamos de guardar su pueblo, pues no tomó como base ni el calendario gregoriano, ni el calendario judío actual, ¿sí? Sino el calendario que aparece aquí en las escrituras. Ahora, Dios ordenó que el día 14 del primer mes del año, que es el mes de Aviv, que en el calendario judío actual se conoce como el mes de Nisan, se celebrase la Pascua. Nuevamente, esta fiesta de la Pascua cae en el mes de marzo o abril en el calendario gregoriano, pero en el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, se determinó que la Pascua debía de conmemorarse el domingo siguiente al plenilunio posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte, equinoccio de otoño en el hemisferio sur. Oiga, nada más. O sea, en otras palabras, ya no va a ser cuando Dios dijo. Ahora va a ser en la fecha que nosotros vamos a establecer. Fue lo que prácticamente se hizo en ese concilio de Nicea. Esto quiere decir que ya la Pascua en el cristianismo nunca iba a ser en el mismo día que Dios había ordenado a su pueblo, sino que ahora por mandato de un hombre, ya sabemos quién, Constantino, se cambiaba la fecha para que siempre fuera en domingo. Oiga, siempre iba a ser en domingo. Recordemos que en el calendario bíblico siempre cae en diferente día, pero a partir del 325 siempre se iba a celebrar en domingo, ¿sí? ¿Y por qué en domingo? Bueno, porque ese es el día, o en ese día se daba honor al dios de Constantino, que era el dios Sol. Por eso es que en inglés, domingo se le llama Sunday, ¿verdad? Sunday quiere decir día del sol. ¿Y qué contraste tan grande se puede ver aquí, hermano? Ya que, por ejemplo, en el primer concilio, que nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, este primer concilio se dio en Jerusalén alrededor del año 50 después de Cristo. Y leemos ahí que ahí solamente hubo judíos, ¿sí? En ese primer concilio solamente hubo judíos, ahí no hubo gentiles. Pero ya 275 años después, en el concilio de Nicea, pues ahí ya no hubo judíos, ahí ya hubo puros gentiles, gentiles de descendencia pagana. ¿Sí? Por eso es las decisiones que se tomaron ahí. Entonces, eso nos da una mejor idea del por qué se dieron todos esos cambios, qué es lo que realmente sucedió a lo largo de la historia, de cómo en un principio los primeros discípulos eran judíos que creían en Jesús, en Yeshua como el Mesías de Israel, pero que seguían guardando todos los mandamientos de la Torá, ¿sí? Todos los mandamientos que Dios había dado a Moisés. Y cómo ya desde el principio del siglo II empezó a darse una separación entre lo que era el judaísmo y el cristianismo, pero que en un principio no era así. Nunca hubo dos religiones en un principio, ni Jesús ni Yeshua él nunca vino a fundar otra religión diferente al judaísmo. Hermano, cuando leemos, cuando estudiamos, cuando escudriñamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, es cuando empezamos a descubrir todas estas cosas. Gloria al nombre del Señor. Pero tal vez alguien diga, pero ¿sabes qué? Dios ordenó este mandamiento de, por ejemplo, celebrar la Pascua en el día 14 del mes de Aviv al pueblo de Israel. Pero resulta que yo no pertenezco al pueblo de Israel para celebrarla en ese día. Yo soy gentil. Bueno, te voy a presentar esta cita en Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, o sea, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora en el Mesías Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esta ley de los mandamientos expresados en ordenanzas no se refiere a la ley de Dios dada a Moisés. Se refiere a los mandamientos de hombres. ¿Ok? A la ley oral, a eso se refiere. Dice, para crear en sí de los dos
un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí está claro, hermano. Ahí está muy claro, ¿sí? Que somos conciudadanos de Israel. Porque dice la palabra que si somos de Cristo, si somos del Mesías, ciertamente linaje, y esa palabra linaje es la palabra esperma. Oiga, esperma de Abraham. Y somos herederos según la promesa. Eso lo dice Gálatas 3:29. Entonces, por lo tanto, las ordenanzas y mandamientos que le fueron dadas al pueblo de Israel aplican para nosotros también, porque somos parte de Israel. Si tú eres de Cristo, si tú eres del Mesías, entonces también estas ordenanzas y mandamientos que le fueron dadas al pueblo de Israel aplican para ti. Es como cuando alguien se hace ciudadano de esta nación, ¿ya? Cuando tú te haces ciudadano de esta nación, ya todas las leyes de esta nación aplican a ti, ¿verdad? Es similar. Gloria al nombre del Señor. Levítico 20:23. El consejo de Dios, miren, el consejo de Dios para nosotros. Dice, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Jeremías 10:2 dice también, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. En otras palabras, lo que Dios está diciendo aquí es, no participen de las celebraciones de las demás naciones, porque ya vas a ver más adelante en honor a quien celebra, en honor a quien celebran el año nuevo. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos dice la historia acerca del origen de la celebración del año nuevo el 1 de enero. ¿Ya? El 1 de enero, porque ya por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios, ya existen muchas iglesias cristianas que ya conocieron la verdad, ya no se envuelven en estas celebraciones paganas de la Navidad, hermano. Ya ellos ya entendieron que Jesús no nació el 25 de diciembre, sino que nació en una fiesta de los tabernáculos. O tal vez no saben exactamente cuándo nació, pero ya saben que no nació un 25 de diciembre. Pero hay iglesias, hermano, estas mismas iglesias todavía no conocen la verdad acerca de la celebración de Año Nuevo. Todavía se involucran. Yo era uno de ellos, ¿sí? Ahora, el Año Nuevo es la celebración del inicio del año siguiente en el calendario en función del tipo de calendario utilizado. La más común es la del 1 de enero del calendario gregoriano, que como ya leímos fue instaurado por el Papa Gregorio XIII en 1582 y es el que se utiliza en la mayoría de los países del orbe. Por causa de esta celebración, el 1 de enero es feriado en casi todo el mundo. Tradicionalmente, el calendario romano comenzaba el primer día del mes de marzo. Sin embargo, era en el mes de enero, el 11º mes, cuando los cónsules de la antigua Roma asumían el gobierno, por lo que Julio César en el año 46 a.C. modificó el sistema y creó el calendario juliano. Los romanos dedicaron el 1 de enero, el día del 1 de enero, a Jano, el dios de las entradas y los comienzos. El mes de enero recibió nombre en honor a Jano, que tenía dos caras, una que miraba hacia adelante y una que miraba hacia atrás. Por eso es que, mire, en inglés Jano se dice Janus. Por eso ese enero en inglés se dice January, refiriéndose a Janus, ¿ya? Con algunas modificaciones realizadas en tiempos del cónsul Marco Antonio en el año 44 a.C., el emperador Augusto César en el año 8 a.C. y finalmente por el Papa Gregorio XIII en 1582. Dicho calendario se sigue utilizando. El año comienza el 1 de enero. El calendario gregoriano ha mantenido en los siglos posteriores la costumbre y la celebración que ha caracterizado en seguir con el significado religioso que prevaleció durante la Edad Media. Y bueno, aquí lo tengo yo en mi computadora. Puse imágenes
del Dios Jano, para que lo conozcan todos aquellos que celebran el Año Nuevo el 1 de enero y sepan a quién realmente están honrando en ese día. Pero tú puedes tener acceso, hermano, en tu mismo teléfono, solamente pone así, Dios Jano, y vea imágenes y ahí te va a mostrar cuál es ese Dios. ¿Ven? Es un Dios que tiene dos caras, ya lo leímos, ¿sí? El Dios de las entradas y los principios, ¿sí? Dos caras. El Señor reprenda al diablo. Pero dense cuenta quién nuevamente es el que estableció la fecha del 1 de enero como la nueva fecha de celebración del Año Nuevo. El Imperio Romano, el catolicismo. O sea, un hombre nuevamente, oigan nada más, que siempre en su intento de separarse del judaísmo, a pesar de que Jesús, de que Yeshua haya nacido y vivido como judío, y aún los primeros discípulos que creyeron en él como el Mesías de Israel, todos eran judíos. Eso lo leemos en Hechos 2. Pero este imperio, hermano, ha terminado por cambiar los tiempos, o sea, por cambiar las fechas y la ley. Y esta nueva fecha que este imperio ha puesto se ha establecido en muchas vidas como si fuera una verdad absoluta. Sí, como si hubiera sido ordenada por Dios mismo. Pero fue un hombre el que la estableció. Pero eso es algo, hermano, que estaba profetizado que iba a suceder, pues. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Se da cuenta? Haría precisamente eso. El Imperio Romano haría precisamente eso. Cambiar los tiempos, o sea, cambiar las fechas y cambiar la ley. Diciendo, no, ya ahora ya es permitido comer, por ejemplo, carne de puerco. ¿Sí? Dios dijo que no se comiera carne de cerdo. Pero en Roma dice, no, ya Dios dio permiso. Oiga nada más. ¿Sí? Ya vamos a ahora celebrar la Navidad, vamos a celebrar el Año Nuevo, el 1 de enero, cuando Dios nunca dio ningún mandamiento acerca de eso. ¿Te das cuenta? Marcos 7:6. Oiga nada más lo que dice. 7:6 en adelante. Dice, respondiendo Jesús a los fariseos, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Oiga, ¿te das cuenta, hermano? Cómo el seguir tradiciones, costumbres y mandamientos de hombres nos terminan por alejar de Dios, porque se termina invalidando el verdadero mandamiento de Dios. Mateo 15:6. También Jesús hablando dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Pero tal vez alguien piensa, tal vez alguien diga, pero lo que pasa es que yo celebro el Año Nuevo el 1 de enero, pero lo hago agradeciendo a Dios por un año más de vida. Incluso lo celebro en la iglesia de una buena manera, con muy buenas intenciones, tal y como yo mismo lo hacía en el pasado. Pero el problema es que en las Escrituras Dios nunca ordenó celebrar el Año Nuevo. Porque si leemos en Éxodo 12, ahí solo indica que es el primer mes del año, ¿sí? Pero nunca dice que se hiciera algún tipo de celebración. E inmediatamente después da el mandamiento acerca de la celebración de la Pascua, acerca de Pesach. Nuevamente te lo puse aquí, Éxodo 12:2 dice, este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año. Verso 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. ¿Te das cuenta? Ahí no dice celebren el año nuevo, no. Simplemente dice, este va a ser el primer mes del año, y a los 10 días de este mes tómese un cordero para celebrar la Pascua. Amén. Éxodo 12:4 dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Te das cuenta? Como Dios no ordenó hacer ninguna fiesta a principio de año.
Pero mira lo que dijo acerca de la fiesta de la Pascua y de otras fiestas que de hecho sí ordenó celebrar. Éxodo 12:14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cuándo era que se tenía que matar el cordero? El 14 de abril. Esa es la Pascua bíblica. Ya la Pascua que se celebra en el catolicismo, en el cristianismo, pues ya no es la ordenada por Dios en la Torá. Ahora ya es domingo, siempre en domingo. Ya dijimos por qué siempre en domingo, ¿verdad? Pero supongamos que Dios hubiera dicho que se celebrara una fiesta a principio del año. Pero aún así, no se está haciendo en la fecha que Dios estableció, sino que se está haciendo en la fecha que un hombre estableció, y además en esa fecha se honra a un Dios pagano. Ya vimos al Dios Jano. El reino de Dios, hermano, se basa en la obediencia a su palabra. Por lo tanto, si se está haciendo algo que Dios nunca ordenó, como por ejemplo celebrar el año nuevo el 1 de enero, pues entonces no se está honrando a Dios. Y por lo tanto, pues alguien más va a tomar esa honra. ¿Sí? ¿Quién? El Dios Jano. Al obedecer un mandamiento de hombre y desechar el mandamiento de Dios. Pero déjame hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Tú qué crees que prefiera Dios? ¿Que obedezcamos lo que Él ha ordenado o nuestras buenas intenciones que podamos tener? ¿Qué preferirá Dios? Pues lo que Él prefiere es que se obedezca a su palabra. Para esto déjame recordarte que Dios pues no piensa como nosotros pensamos. ¿Eh? Es así. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Vamos a ver enseguida un ejemplo de cómo es que piensa Dios. En una ocasión, Dios ordenó al rey Saúl, por medio del profeta Samuel, destruir al pueblo de Amalek. Le dijo, ve y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl fue, pero resulta que no lo hizo tal y como Dios lo había ordenado. Y alguien va a decir, ¿cómo que a los niños de pecho? Bueno, hay una razón específica por qué Dios fue tan tajante aquí. No vamos a hablar de eso hoy, ¿sí? Solamente estoy trayendo esto para que entendamos que Dios no piensa de la misma manera que nosotros pensamos. Amén. Entonces, Saúl terminó perdonándole la vida al rey de Amalek y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno a sus ojos, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable, eso sí destruyeron. Lo dice Primera de Samuel 15:10. Una vez que ya había regresado de la batalla, ¿sí? Mira lo que le dice Dios al profeta Samuel. Primera de Samuel 15:10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Primera de Samuel 15:12 dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Verso 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Verso 15, y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Oiga, qué intención tan buena tenían. Oiga nada más, ¿sí? Para una buena causa, ¿sí? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Dice, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl,
déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y aquí yo creo que Saúl pensaba que iba a recibir una gran bendición de parte de Dios. Pero el verso 17 dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Verso 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Aquí es como si alguien dijera, antes bien estoy dando gracias a Dios por todas las bendiciones que me dio en este año y a pedirle más bendiciones para este año nuevo de enero primero. ¿Ya? Verso 21 dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, nuevamente dice, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cómo era para una buena intención? Para algo bueno, porque resulta que el rey Saúl nunca dijo, ¿sabes qué? Samuel, las ovejas eran para comérselas en barbacoa o con un consomé bien rico y las vacas para hacer una carne asada. No, hermano, no dijo eso. Pero vamos a ver qué es lo que respondió Samuel. Primera Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oiga nada más, o sea, que si no se hace como y cuando Dios dice, eso es rebelión. Y tal vez ya no consultes a brujos, ni consultes hechiceros, ni adivinos, pero delante de Dios es como si todavía lo hicieras. Te es contado como pecado de adivinación. Continúa diciendo 15:23, 1 Samuel 15:23 dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación, o sea, y el ser obstinado, el ser terco, el querer hacer las cosas como uno dice, como uno piensa y no como Dios ordenó, es contado como pecado de idolatría delante de Dios, aunque ya no se adoren ídolos ni imágenes físicas. ¿Sí? Pero si se hace eso, se cuenta, Dios lo cuenta como pecado de idolatría, hermano. Primera Samuel 15:23 dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea rey. Mira qué consecuencias tan graves produce el no obedecer las palabras del Señor tal y como Él las dice, hermano. Saúl tal vez decía, aleluya, qué bendición, qué victoria tan grande nos dio el Señor. Pero vemos que Dios no lo miraba de esa manera. Porque lo que para Saúl era algo bueno, le terminó costando el reino. Y tú y yo también podemos perder muchas bendiciones si no obedecemos a las palabras del Señor tal y como Él las ha ordenado. Porque resulta que una obediencia a medias es una desobediencia completa delante de Dios. Pero quizás también alguien diga, pero ¿sabes qué? Mi vida no está basada en el calendario bíblico, sino en el calendario gregoriano. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Será que tú crees en todo lo que dice la Biblia? ¿Crees en todo lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Yo supongo que sí. ¿Sí? Ahora déjame decirte que todo lo que se ordenó en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento también, fueron escritos en base al calendario bíblico y no en base al calendario gregoriano, porque resulta que el calendario gregoriano todavía no se inventaba, todavía no se inventaba cuando se escribió en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya vimos que fue instaurado por el Papa Gregorio XIII en 1582. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, hermanos, somos nosotros los que tenemos que adaptar nuestras vidas al calendario bíblico y a la Biblia y no ellas a nuestras vidas. Y como vimos anteriormente, ya somos parte del pueblo de Israel. Ahora solamente tenemos que despojarnos de tanto paganismo, de tanta tradición que teníamos antes de conocer a Jesús, de conocer a Yeshua,
pero que muchas veces en ignorancia queremos todavía traer todo eso al reino de la luz, al reino de Dios, y pues eso no es así. Porque te recuerdo que fuimos transportados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Y por eso es que Dios nos advierte lo siguiente. Fíjense lo que nos advierte Dios. Dice Isaías 52, verso 11. Dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella. Aún Jeremías 51, 45 dice, salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Oiga nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que un día Dios se va a cansar de que no se estén obedeciendo sus mandamientos tal y como Él los ordenó. Y en cambio se estén obedeciendo a mandamientos establecidos por hombres. Y entonces sí, se va a despertar el ardor de su ira contra aquellos desobedientes. Y es por eso que nos invita a salir de toda esa tradición, de todas esas costumbres, de dejar de estar obedeciendo mandamientos de hombres y empezar a obedecer los preceptos, los estatutos, los mandamientos y leyes de Dios. Tal vez tú no conocías todo esto, todo este origen de la celebración del Año Nuevo, hermano, ¿ya? Y a quién en realidad se estaba honrando en ese día. Y ahora, al saberlo, digas, ¿sabes qué? He pecado contra Dios. Pero no te preocupes porque lo hiciste en ignorancia. Y por lo tanto, no te era contado como pecado. Pero ahora que ya conoces la verdad, que ya sabes la verdad, y lo vuelves a hacer, te vuelves a involucrar en esa fiesta pagana, ahora sí te va a ser contado como pecado. Lo dice lo dice Santiago 4:17, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como lo vuelvo a repetir, hermano, yo mismo estuve hasta hace muy poco tiempo envuelto en todas estas celebraciones paganas de los cumpleaños, de la Navidad y del Año Nuevo, ¿ya? Pero Dios en su infinita misericordia, Él fue el que me inquietó, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Él me inquietó de una manera tan fuerte para investigar acerca de todo esto que estoy compartiéndote hoy en día, de todo lo que te he estado compartiendo en estos últimos programas, hermano. ¿Sí? Y yo sé que muchísimo pueblo cristiano de toda nacionalidad, tanto de habla hispana como de habla inglés, se encuentran todavía muy envueltos en todas estas celebraciones paganas, ignorando la existencia de todo lo que está oculto en ellas. Tanto pequeñas iglesias como grandes ministerios que ni siquiera tienen idea de lo que en realidad están celebrando. Mateo 11:25, ¿sí? Porque alguien puede decir, no, lo que pasa que la mayoría celebra Navidad, la mayoría de las personas celebra Año Nuevo. Eso no quiere decir que la mayoría tenga la razón. Mira lo que dijo el Señor en Mateo 11:25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, hermano, continúa el verso 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, como pudimos aprender, hermano, a lo largo de toda esta serie de estudios de la verdad bíblica sobre la Navidad y del Año Nuevo, bueno, todas estas son fiestas totalmente paganas. No porque yo lo diga, lo dicen todas las citas bíblicas que te compartí. Amén. En la que la Navidad, por ejemplo, en realidad se celebra el nacimiento de Tamuz, el hijo que tuvo Nimrod con su madre Semiramis. ¿Sí? Y no el nacimiento de Jesús de Yeshua, porque ya aprendimos que él nació en una fiesta de los tabernáculos celebrada, entre septiembre y octubre. Y digo esto porque hay algunas iglesias que ya han tomado estas verdades y han hecho cambios. Y ya no celebran la Navidad en sus congregaciones, pero aún celebran la fiesta pagana del Año Nuevo, porque así fueron enseñados, hermano. Así fueron enseñados por sus apóstoles, por sus pastores anteriores. Pero ahora la pregunta es,
¿No se debería usar el mismo criterio que se usó para desechar la fiesta de la Navidad? Es decir, al saber que en realidad se está celebrando el nacimiento de Tamuz en vez del de Jesús de Yeshua. Y tal vez esta es la primera vez que escuchas todo esto y te ha sorprendido tal y como me sucedió a mí cuando conocí todo esto por primera vez. Y nunca imaginaste que hubiera tanto paganismo encerrado en esta celebración de Año Nuevo, hermano, el 1 de enero. Y es que, hermano, de esta manera fuimos enseñados por muchos años. Pero pues antes no existía la tecnología que tenemos ahora. Y ahora tú y yo vivimos en una época realmente privilegiada, ¿ya? En la que tenemos prácticamente en la palma de nuestras manos la facilidad de investigar si todo esto que te acabo de compartir es verdad o no. Mano, búscalo. Yo te insto a que lo busques, ¿sí? No me creas a mí, tú mismo haz tus propias investigaciones. Yo, por ejemplo, fui a wikipedia.org, ahí lo encontré, hermano, ¿sí? La próxima semana ya te enseñé que el principio del año no es, al menos el que Dios ordenó, no es el 1 de enero, ¿sí? Entonces, te tengo que enseñar también cuál es el verdadero día, el 1 de Aviv, ¿sí? Eso lo vamos a estar viendo la próxima semana, vamos a estar hablando del calendario bíblico, amén. Pero si alguien no se quiere esperar, hermano, porque de hecho este estudio es profundo y la próxima semana, pues, dado el tiempo, no vamos a poder terminarlo, pero alguien que está interesado en saber más a fondo de este calendario bíblico puede visitar nuestra página en youtube.com o también en Facebook. Solo busca Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, y busca esta enseñanza bajo el título ¿cuál es el verdadero día de reposo? ¿Sábado, domingo o cuál día? En la parte 2, ahí vas a hallar este estudio acerca del calendario bíblico. ¿Amén? Y como te vuelvo a repetir, la próxima semana vamos a estar viendo cuál es ese primer día del año en el calendario bíblico, ¿sí? Porque pues, es lo que te tengo que enseñar. Si ya te dije que no es el 1 de enero, el calendario ordenado por Dios, entonces te tengo que decir cuál es. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dar nuevamente teléfono de aquí en cabina. Si alguien tiene alguna necesidad de oración, alguna aportación, alguna pregunta, estamos aquí para servirles. Área 626-793-0900. Aleluya. Quiero aprovechar también estos últimos minutos para mandar algunos saludos a Pastor Denis. El Señor le bendiga, Pastor Denis. También a mi hermano Jesús, siempre nos escucha, ya está trabajando. El Señor le bendiga. Y a todos nuestros fieles oyentes, hermano, que han sido bendecidos con estas enseñanzas, aleluya, que como muchos me han dicho, es que este tipo de enseñanzas no se dan en las iglesias cristianas. Exactamente. ¿Por qué? Porque se ignora, hermano, se ignora. A mí, el Señor, hace algunos años, una palabra profética, me dijo que Él iba a usar mi vida para sacar a su pueblo de la ignorancia, para sacar a su pueblo de la esclavitud. Cuando me dijo eso el Señor, hermano, yo no sabía realmente a qué se refería. Yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Sí, se lo digo sinceramente. No tenía la más mínima idea a qué se refería. Pero ha sido Él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Señor le bendiga, hermano. Buenos días. ¿Qué lo podemos servir? Sí, hermana, dígame. Claro que sí. ¿Cuál es su necesidad? Ok, ¿cuál es su nombre? Consuelo. Amén. Vamos a poner ahorita mismo esa petición en las manos del Señor, amantísimo Dios y Padre. Dios Todopoderoso, Señor, te presentamos en esta mañana, Señor, la vida de tu sierva, Consuelo, Dios eterno, pidiéndote, Señor, que seas tú poniendo tu mano poderosa, Señor, sobre ese brazo, Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos desde ya todo espíritu de dolor. En el nombre de Jesús, lo atamos de pies y manos en esta hora y lo echamos fuera
declarando que no tiene arte, no tiene parte en ese cuerpo. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados. También dice tu palabra, Señor, que tú quitarías todo dolor, toda enfermedad en medio de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, declaramos restauración. Que venga, Señor, esa sanidad de los 4 puntos cardinales, del norte, del sur, del este y del oeste, sobre ese cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios, la gloria y la honra para ti, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermana. Que el Señor le bendiga. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así es que, hermano, te vuelvo a repetir. Todo lo que he estado compartiendo contigo es lo que Dios mismo me ha llevado, me ha enseñado. Aleluya. No es nada que yo me esté inventando, hermano. No. Yo, al igual que tú, estaba muy envuelto en todas esas tradiciones, todas esas costumbres, ignorando totalmente todo lo que estaba oculto. Es Dios el que pone el querer, el que pone el hacer. Él es el que ha puesto en mí ese deseo, esa pasión por su verdad. Solamente, hermano, porque ese es el propósito, despojarnos de todo aquello que no es verdad. Amén. Así hayamos sido enseñados aún por nuestros padres, pero pues ellos tampoco tenían la verdad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y yo sé que esto, hermano, cuando tú decides creerle a Dios y honrar a Dios, pues te vas a ganar muchas personas que no van a estar de acuerdo, te vas a ganar muchos enemigos, te van a dejar de hablar. ¿Sí? Es lo que ha sucedido conmigo, pero pues ¿qué quieres que te diga? Prefiero agradar a Dios que agradar a los hombres. Muchos dicen, ay, pero ¿qué va a decir la gente? Hermano, dicen, ¿qué va a decir la gente? Pero nunca se ponen a pensar, ¿qué va a decir Dios? Oiga, ¿se da cuenta? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Nuevamente damos el teléfono de cabina, área 626-793-0900. También hacemos la invitación, hermano. Tenemos muchas enseñanzas disponibles en Facebook, en nuestro canal, en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Aleluya. A veces uno no tiene la idea del impacto que causa, hermano, esas enseñanzas. Me han estado contactando de otros países, aleluya, agradeciéndome por subir esas enseñanzas. Uno solamente las sube y ya, a veces ya las da por olvidadas, pero la palabra de Dios, hermano, dice que no va a regresar vacía, aleluya. Gloria al nombre del Señor, porque dice que así como desciende la lluvia y la nieve, riega la tierra y la hace germinar, así será la palabra que sale de la boca de Dios. Dice que no regresará vacía sin hacer aquello para lo cual Él la ha enviado. Aleluya. Hermano, y todo esto que se está dando a conocer en estos últimos tiempos, porque te recuerdo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Amén. Todo esto es algo que está escrito que iba a suceder en el final de los tiempos. Amén. Todo esto que se está dando, esta restauración que se está dando de todas las cosas, es porque el Señor está a las puertas. Fíjate, quiero compartir esto. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, más bien que el cielo retenga, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Te das cuenta? Esta restauración de todas las cosas, hermano, es porque el Señor está a las puertas. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Restauración, ¿por qué? Porque sin duda todas las cosas iban a estar desordenadas, patas para arriba. Aleluya, ¿sí? Creyendo que Dios lo había ordenado, porque hay mucha gente que cree que la Navidad fue ordenada por Dios, que el Año Nuevo fue ordenado por Dios. Hermano, ya nos dimos cuenta que no, a través de las Escrituras. Eso no es verdad, es mentira. Entonces hay que restaurar, hay que volver a las sendas antiguas.
Porque Jesús no creas que celebró Navidad, hermano. No, el año nuevo tampoco, hermano. ¿Sí? Dios dijo que el primer mes del año era el mes de Aviv, que es el principio del año. Pero el calendario judío actual, ahora dicen que ese mes de Nisan, que es el mes de Aviv, ahora es el séptimo mes. Dios dijo que era el primero. Ahí era el año nuevo. Pero ahora no. ¿Te das cuenta? Por eso es necesario que haya una restauración de todas las cosas. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que el Señor también dijo, cuando el Señor regrese, ¿hallará fe en la tierra? Fe es la palabra emuná, palabra hebrea emuná, que significa fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a lo que está escrito. O sea, cuando venga el Señor, ¿hallará fidelidad a lo que está escrito? O ya se estarán guardando cosas, celebrando cosas que ni siquiera están escritas. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, estamos casi a punto de salir del aire. Quisiera hacer una oración para finalizar. Poder de tu palabra. También te pido bendición, Señor, para todos aquellos, Señor, que tienen el deseo en su corazón de agradarte, Señor. Te pido que esta palabra tuya, Señor, sea escrita en las tablas de su corazón, Señor eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, y que tú te glorifiques, que seas tú guiándolos, Dios eterno, que seas tú poniendo esa pasión, ese deseo en sus corazones de querer agradarte a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, porque tu palabra dice, he aquí que así será bendecido todo aquel que teme a Jehová. Su mujer será como vid que lleva frutos a los lados de su casa, y sus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. Gracias, eterno Dios. Permítenos, Señor, meditar en tu palabra de día y de noche, Señor, para ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Bendito tu nombre, por siempre y para siempre, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Los cubrimos con la sangre preciosa del Mesías. Bendito tu nombre, Dios. Aleluya. Bueno, muchas gracias, hermanos, por el favor de su atención. Si alguien quiere contactarme después de que finalice este programa, puede hacerlo a mi teléfono personal, área 323-595-6357. Estamos para servirles. Área 323-595-6357. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.